Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Bendito es el Señor. Te invito a que puedas tomar asiento. Vamos a compartir la palabra de Dios. Una noche de bendición, porque podemos compartir el mensaje de Dios en tiempos difíciles, en tiempos de dificultad. Pero aún así el hombre se acerca al Señor. Aún el hombre se acerca a buscar la palabra para enderezar su camino, corregir su vida, buscar la fortaleza, las herramientas necesarias para su vida. Y este salmo es un salmo maravilloso. Es un salmo en el cual el Señor nos enseña que todo cristiano debe tener presente. Todos debemos tener muy presentes toda palabra de Dios. Pero en cada palabra el Señor nos deja y nos refleja una enseñanza para nuestra vida y para nuestra vida. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 52 del libro de los Salmos. Allí se encuentra la palabra del Señor para esta noche. Libro de los Salmos, capítulo 52. Vamos a leer del versículo 1 en adelante y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada. Y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Esta es la palabra del Señor y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya. Dice este salmo: al músico principal Masquil de David, cuando vino Doeg edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole: David ha venido a casa de Ahimelech. Para poder entender este salmo de David, debemos conocer esta historia. Debemos conocer que David se encontraba huyendo, se encontraba en dificultad. Y dice la palabra de Dios que él fue a donde estaba el sacerdote Ahimelech. Y por medio de mentiras se presenta delante del sacerdote. El sacerdote se sorprende, le dice: ¿qué estás haciendo aquí? Él le dijo que venía por una orden del rey y era premiante. Y estaba allí junto a otros hombres, pero no tenían para comer. Así que le pide pan al sacerdote. El sacerdote le dice: solamente tengo los panes que están consagrados para Dios. Y dice la palabra que le dice: si se han guardado de mujer, entonces se lo daré. Por medio de mentiras se había acercado al sacerdote, se había acercado a la palabra de Dios. Él se encontraba huyendo, se encontraba en un grave peligro. Pero dice la palabra de Dios que el sacerdote le da aquellos panes. Pero también en aquel mismo lugar se encontraba Doeg, uno de los generales de Saúl. Se encontraba allí también en la casa de Dios. Estaba presenciando todas las cosas. Estaba allí. Y dice la palabra de Dios que al ver el peligro, David le dice: no tienes aquí un arma, porque era tan apremiante la orden del rey que salí apuradamente, salí rápidamente de aquel lugar y no traje mi espada conmigo. El sacerdote le dijo: aquí no hay ninguna otra espada sino para matar al gigante Goliat. David le dijo: ninguna como esa, dámela. Se lleva la espada. Pero David sabía en su corazón que esas mentiras que había hecho el sacerdote
que ese momento que había pasado él por aquel lugar había comprometido la vida de aquel sacerdote. El sacerdote no tenía idea de la mentira de David. Sin embargo, las consecuencias de la mentira, las consecuencias del error de David a acercarse de esa manera, fueron tremendas para la vida de ese sacerdote y de toda su casa, de toda su familia. Este varón Doeg, dice la palabra de Dios, que Saúl en un momento comienza a decir a todos los que estaban a su alrededor que les daría un premio, que les daría bendiciones, que les daría posesiones a aquellos que le pudiesen traer información de los que se habían levantado contra él, que le pudiesen decir algo acaso de el hijo de Isaí. Entonces Doeg encontró la oportunidad para poder obtener lo que él quería. Y le dijo: Saúl, he visto a uno de los hijos de Elí, he visto allí a David, en donde estaba el sacerdote Ahimelech. Y se acercó el sacerdote, habló por él a Dios, le dio para que comiese y también le dio un arma, dijo él. Entonces Saúl mandó a llamar al sacerdote, mandó a llamar a todos los que estaban con él en su familia, a los demás sacerdotes de la casa de Dios. Y dice la palabra que dijo a sus hombres que le quitasen la vida. Cuando le pregunta al sacerdote por qué había hecho así, por qué conspiró contra él, por qué favoreció a su enemigo, el sacerdote dijo: pero ¿acaso hay alguien más fiel que tu siervo? ¿Acaso hay alguien más fiel que David? Y yo no tengo idea de este asunto, ni grande ni pequeño, dijo él. Yo no conozco de este asunto, no sé. Era verdad. Pero Doeg había mentido en lo que le había dicho al rey. Él que le convenía. Nunca dijo que David le había mentido al sacerdote. Él omitió esa parte. Solamente dijo que el sacerdote le había ayudado, le había dado alimento y le había dado un arma para defenderse. Entonces él miró los bienes que iba a obtener y cómo iba a ser favorecido por el rey. Y le cuenta esto. Ahora el sacerdote estaba delante del rey y le dice: yo no tengo idea de este asunto. Yo no tengo idea. Pero a Saúl no le importa y le da la orden a los hombres que estaban con él de que le quitasen la vida a todos los sacerdotes y a toda su casa. Dice la palabra de Dios que los que estaban con él no quisieron hacerlo. No quisieron quitarle la vida a estos hombres. No quisieron levantar la mano contra aquellos que eran siervos de Dios. Pero Doeg no tuvo ningún problema en hacerlo. Dice la palabra: entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió contra los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y Anot, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos, ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitub, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. No solamente mató a todos los sacerdotes, sino que entró en aquel lugar, mató a sus niños, sus mujeres, a todos los bebés. Hizo una gran matanza, una obra terrible. Y David, en este contexto, escribe este salmo. Y dice la palabra de Dios: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. ¿Por qué te jactas de la maldad? ¿Por qué te jactas de lo malo? Alguno dirá: pero ¿cómo podemos aplicar esta palabra a nuestra vida si nosotros no somos parte de los impíos? No somos parte de aquellos que no están con Dios, como este varón.
David, al escribir este salmo, dijo: ¿por qué te jactas de la maldad, oh poderoso? Pero no estaba haciendo referencia a que era poderoso. Es más bien, estaba utilizando allí una ironía. Poderoso un hombre que se levanta contra hombres desarmados. Poderoso un hombre que levanta la mano contra siervos de Dios que no estaban preparados para la guerra, que no estaban instruidos en esa área, que no estaban dispuestos a pelear. Un hombre poderoso que mata a niños y a sus mujeres. Eso era realmente un hombre poderoso. David le estaba diciendo: ¿por qué te jactas, oh poderoso? ¿Por qué te jactas de la maldad? Como si hubieses hecho una gran hazaña, como si fuese un motivo de honra lo que has hecho, como si fuera algo bueno lo que has hecho. Es terrible. Dice la palabra: la misericordia de Dios es continua. Aunque tú te levantes de esta manera, aunque tú te levantes contra mí, aunque tú hagas cosas terribles y brutales, la misericordia del Señor es continua, permanece para siempre. Dios siempre está presto para bendecir a sus hijos. Aún en medio de la aflicción, aún en medio de este tiempo duro, David podía ver la mano de Dios, aunque él sabía que por su culpa, por sus mentiras, él causó esto, aunque no era culpable en sí del hecho. Pero sí, por medio de la mentira, vino la ruina, vino la destrucción. Esta palabra nos enseña lo destructiva que puede ser la mentira. Como una cosa tan pequeña que muchas veces el hombre desestima, pero sin embargo la mentira destruye, corroe. La mentira viene para destruir tu familia, destruir a los tuyos, destruir tu casa. A diario las personas, para relacionarse con los demás, mienten. Algunos encuentran un atajo en la mentira, una salida fácil y práctica. Sin embargo, esta historia nos dejará otra manera de ver las cosas. Cuando dice la palabra Masquil de David, habla acerca de una enseñanza, de una instrucción, de algo necesario para la vida de los hombres, lo cual el Señor quiere enseñarte en esta hora. David dice: ¿por qué te jactas de tu maldad? La misericordia de Dios es continua, el amor de Dios es continuo. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. David estaba describiendo aquí a este varón que había mirado los bienes que podía obtener y no le importó el medio, no le importó que fuese por medio de una mentira. Así, muchas veces las personas quieren adquirir cosas para su vida, materiales, y lo hacen por medio del engaño, por medio de la mentira. Pero no será para siempre. Esta palabra viene a mostrarnos que la mentira tendrá sus consecuencias y que el final será pronto. Hay un dicho popular que dice: la mentira tiene patas cortas, porque en algún momento todo saldrá a la luz, todo se conocerá. No hay crimen perfecto. El Señor está hablando aquí de un varón el cual había hecho cosas terribles, pero también puede describirse como la vida de cada uno de nosotros. Y ahora entenderás por qué. Dice la palabra: agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien y la mentira más que la verdad. Dice la palabra del Señor que Jesús vino, que la luz vino, pero los hombres, ¿qué hicieron? Amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más lo malo que lo bueno. Cuando la palabra de Dios dice que debemos retener lo bueno y desechar lo malo, entresacar entre lo precioso de lo vil, en comenzar a limpiar el corazón, en purificar la plata, así como lo hace el fundidor. Ahora, ¿cuál es el riesgo muchas veces que el cristiano corre? O los errores que muchas veces una persona comete.
comenzó a hablar de su vida anterior, su testimonio, su cambio de vida, su transformación. Es maravilloso y es un testimonio para con Dios. Pero hay una diferencia entre contar que yo antes estaba en los boliches y me rodeaba de mujeres y llevaba la vida y andaba en coches de lujo y me paseaba, y contarlo como una hazaña, contarlo como algo glorioso, como algo bueno. Esta palabra dice: ¿por qué te jactas, oh poderoso? Si lo que estás haciendo es vergonzoso, si lo que estás haciendo ofende a Dios. El cristiano muchas veces habla de su vida pasada y se jacta de haber estado con mujeres, se jacta de haber mentido y engañado a muchas mujeres, y no lo cuenta desde el dolor, desde la vida, los errores que ha cometido, sino busca jactarse en sus errores. Amaste el mal más que el bien y la mentira más que la verdad. Y comienzas a contar tu vida pasada y comienzas a contar lo que hiciste, pero no con un sentido de remordimiento en tu corazón, como entendiendo que lo que estás hablando estaba mal, sino como deleitándote. Qué buenos aquellos tiempos donde me la pasaba tomando, bebiendo, estando en fiestas, donde no tenía el compromiso de la familia, del hogar, del trabajo, sino que podía andar con los amigos por ahí, drogándome. Y muchas veces dicen: bueno, ese es mi testimonio, pero no es el testimonio, sino la manera en la cual tú te jactas de haber hecho lo malo. He escuchado a muchas personas decir: yo asesinaba personas, secuestraba gente, hacía esto y aquello, pero sintiéndose poderosos y jactándose de que eran terribles hombres, tan poderosos y tan peligrosos. Estaban de alguna manera orgullosos de lo que habían hecho, del desastre y la ruina que habían generado en su familia, en su corazón. Si bien al acercarse al Señor y al conocer la palabra de Dios buscaron cambiar de vida, pero aún su mente, al pensar en el pasado, se regocija y se jacta de haber vivido mejor, o de quizás haber tenido más bienes. Así hay personas que en un momento dijeron: yo cuando llegué al camino de Dios era brujo, y cuando era brujo tenía autos, tenía casa, había comprado propiedades, tenía negocios, y cuando me acerqué al Señor y escuché la verdad, comenzaron a pasarme toda clase de cosas. Dios comenzó a transformar mi vida, mi corazón. Pero tú puedes notar cómo esas personas, al recordar su vida pasada, están mirando todos los bienes que perdieron en el camino. Y cómo les duele, se jactan de lo que antes fue un error gravísimo. Y confundieron a otras personas. Y con medio de mentiras y de engaños saquearon a otros. Ahora, está hablando aquí de la mentira y del peligro de la mentira. Edom había omitido decir que el sacerdote no sabía nada, que David lo engañó con su historia, y él le proveyó los panes porque pensó que era un mandato del rey. Él estaba siendo fiel al rey en lo que estaba haciendo, pero a este hombre no le importó eso, solamente le importó lo que él iba a recibir. No le importó la matanza, no le importó la injusticia, no le importó. Dice la palabra: agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Una navaja que corta, hace daño. Así es la lengua del hombre. Muchas veces uno dice: pero son simples palabras, si yo solamente te hablé nada más, no dice nada. Dice la palabra de Dios en Santiago: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un fuego pequeño. Esa es la lengua mentirosa. Un fuego pequeño, pero que enciende un gran bosque. Y esta palabra viene a decirte que la mentira tendrá sus consecuencias, que el engaño tendrá consecuencias, que el problema está en amar el mal, en abrazar lo malo, en abrazar lo que contamina mi corazón. Cuando tú te asocias a personas que están mal en su corazón, que no viven una vida rectamente,
y que buscan ganar dinero o obtener bienes por medio de la mentira, del fraude, del engaño. Hay algunos que es parte de la vida, ya mienten por deporte. A medida que uno va mintiendo, va pensando que la mentira es parte de todo, ya miente innecesariamente. Comienza a contar historias que no tienen sentido, que a nadie le importa. ¿Qué le puede importar a una persona qué comiste ayer o qué hiciste? Y quizás comió algo, pero miente y dice que comió otra cosa. No mejor, quizás peor, pero miente. Está acostumbrado a mentir y quiere mentir constantemente. Ha utilizado la mentira como una herramienta para tratar de mostrar otra vida. Aquel que se jacta en su interior es una persona que se siente menos. Aquel que se quiere engrandecer y quiere demostrar lo bueno que es, lo grande que es, en su interior no se siente así, no se siente de esa manera, no está en esa condición y está mostrando esa falta que hay en su corazón. El Señor nos enseña en esta palabra el daño que genera la mentira. Amaste el mal más que bien, la mentira más que la verdad. Dice la palabra que fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Hace unos días hablaba con una persona a la cual, cuando comienzo a hablarle y comencé a predicarle la palabra, aceptó a Cristo, comenzó a ver la gloria de Dios en su vida. A los poquitos días Dios ya le dio un testimonio. Dios lo libertó de algo que durante muchos años había estado en su vida. Y al preguntarme por la vida de aquellos que están en la santería, en el ocultismo, en una religión, ¿cuál será el fin de ellos? Yo le digo, mira, la Escritura dice que ningún idólatra, ningún hechicero, nadie que practique tales cosas podrá entrar en el reino de Dios. Yo quisiera que esto fuese diferente y pensar que mis antepasados fueron salvos. Pensar que todo el mundo puede ir al cielo. Pero cuando conocemos a Cristo y conocemos la verdad y la palabra de Dios, si bien no podemos dar una certeza de si Dios le dio una oportunidad a aquella persona, aún en el lecho de muerte, sí sabemos, en algunos casos y en algunos momentos podemos deducir que esa persona se fue sin Dios, que no conoció de Dios, que no tuvo tiempo de arrepentirse. Ahora, cuando yo le hablé eso, dice, esto es muy duro para mí. Para mí también lo fue. Yo sé que es duro, pero es mejor las heridas. Son fieles las heridas del que ama, e importunos del beso de aquel que dice que te quiere hacer el bien, pero no te dice la verdad. ¿Qué prefieres? Imagínate que tú vas al médico y de repente tú tienes cáncer y el médico dice, te he hecho los estudios, hemos realizado los análisis y no tienes nada. Solamente es algo que te cayó mal en el estómago, no es nada grave. Pero realmente tienes un cáncer, pero el médico dijo, no la quería herir, no lo quiere lastimar. No quería que se desanime, que piense que va a morir. No quería hacer que no viva su vida o que viva sus últimos días infeliz. No. Es mejor que diga la verdad aunque duela. Es mejor que diga la verdad. Y yo tengo la oportunidad de elegir. Pero es mejor la verdad, es mejor las heridas fieles que una mentira. Y cuando hablaba con él, él me decía, pero yo tengo personas a mi alrededor que son cristianas y nunca me lo dijeron. Yo le digo, ¿qué preferís? ¿Que te engañe, te mienta? Yo no vine a decirte esto porque lo creía una prioridad. Tú me lo preguntaste. Y al preguntarme, yo tengo que decirte la verdad. Yo no vine y lo primero que te dije fue tratar de herir tu corazón. Pero ante la pregunta debo decirte la verdad. No tiene sentido que tú le digas, mamá, bueno, cuídame en el camino, bendecime, si ella ya no puede velar por ti. No tiene sentido de que tú reces a la Virgen y le pidas que Dios la salve a ella. ¿Quién salvará a quién? ¿Quién cuidará a quién?
Algunos piensan que desde el cielo las personas nos miran y nos guían desde el cielo. Suena como algo lindo, algo bonito, pero no es así. No sería un descanso en Dios si tus familiares estarían mirando la maldad aquí en esta tierra. No sería descanso para un padre ver cómo al morir ahora tiene que ver a sus hijas siendo abusadas o vivir en una situación difícil. No sería descanso, no sería una bendición, de ninguna manera. Ahora es mejor que tú sepas esto. Es mejor que tú sepas que al ir al cementerio y al arrodillarte en aquel lugar o comenzar a hablar con tus parientes, no hay nadie allí, sino que lo que tú estás haciendo es una práctica contraria a Dios que se llama hablar con los muertos. Es lo mismo que hacen los espiritistas. Y eso trae maldición para tu vida. Yo sé que duele, yo sé que es difícil entenderlo, pero te afecta tanto a ti como a mí. Y la palabra de Dios nos enseña, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es decir, ya no hay nada allí, ya no puede responderte, ya no puede disfrutar las flores que tú le llevas, ya no puede ver el arreglo que hiciste allí en el panteón, ya no puede celebrar un cumpleaños, ya no puede hacer nada. Ahora, a ti es que Dios está hablando, a tu corazón. Dice la palabra de Dios, has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Has amado el engaño y has buscado engañar para obtener beneficios. Muchas veces las personas se acercan a otras personas con palabras engañosas para obtener lo que quieren. Un hombre se acerca a una mujer y en el ámbito cristiano o en la iglesia se ve mucho esto. Hombres que se acercan a mujeres, mujeres que se acercan a hombres, con la idea de que ellos también son cristianos y están buscando al compañero de su vida. Y son personas que no aman a Dios, que no conocen la verdad, pero están allí puestos como una herramienta para maldición. Han amado más la maldad, el engaño, y se acercan con esa intención, engañar, ofrecer una posible oportunidad. Entender que una mujer cristiana que está anhelando tener a su esposo, tener un compañero, estará predispuesta para ser engañada, porque dirá, Señor, ahora sí me contestaste, es esta persona. Está en la iglesia porque es de Dios, porque me dice que ora, porque me dice que lee la Biblia. Pero no es así. No es algo tan liviano. Entonces, por medio del engaño, han amado toda suerte de palabras engañosas. Y las personas creen que por hablar de determinada manera son de Dios. No tiene nada que ver. Ni porque digan, amado del Señor, bendito seas, lo que fuese, no tiene nada que ver. Lo que marcará la diferencia será su caminar con Dios, su testimonio, su vida, su fe, sus frutos. Como la gente o la referencia que la gente tenga de aquella mujer o de aquel hombre. No alguien que de repente viene a la iglesia con una apariencia de piedad para engañar a otro, para mentirle y para arrastrarlo, para sacarlo de la voluntad de Dios, para sacarlo de su servicio a Dios. Aquellos que son líderes, aquellos que son colaboradores, tienen que tener cuidado de esto. Porque muchas veces Satanás pondrá herramientas mentirosas y engañosas para apartarte de la voluntad, para alejarte del servicio, de lo que tiene para ti. No es que el Señor no va a bendecirte o no va a darte lo que tú le anhelas o has pedido, sino que será cada cosa en el tiempo de Dios. Ahora, dice la palabra, quizás aquel que miente, que engaña, hace un buen negocio y obtiene dinero. Este varón había obtenido lo que quería, mintiendo, omitiendo información. Y quizás en el mundo tú miras y también sucede así. Personas que hacen lo malo, que mienten, que engañan, que son fraudulentos, que no aman a Dios, que le han dado la espalda al Señor, que aborrecen la palabra de Dios. Sin embargo, obtienen lo que quieren.
son personas que alcanzan lo que ellos tramaron alcanzar. Y aparentemente el resultado es bueno y positivo para ellos. Y parecen haber alcanzado su meta. Y parece que vencieron en lo que hicieron. Este varón parecía que había vencido. Parecía que él con lo que hizo terminó ganando. Pero aquí viene la parte que le corresponde al que vive de esta manera. Aquí viene la parte que le corresponde al que miente, al que engaña, al que ha tomado la mentira como una herramienta para su vida cotidiana y le miente a su esposa constantemente y le miente acerca de lo que tiene en su teléfono celular, porque habla con otras mujeres, porque esconde, porque mira pornografía en su teléfono y lo esconde, porque oculta cosas. Entonces pone toda clave, toda contraseña, clave, lo que fuese para que no sea descubierto en lo que hace. Pero el engaño y la mentira saldrá a luz. Tarde o temprano, aunque parece que venció y parece que consiguió lo que quería. Vivir una doble vida, tener una mujer por allí, tener a tu esposa y tratar de convivir de esa manera y mentir constantemente a una o a las dos mujeres, a un esposo o a los dos, a su amante también. Mas ¿cuál será el resultado de los que buscan el engaño y la mentira, de los que han amado más la maldad que las cosas buenas? Dice la palabra: por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. El Señor te destruirá para siempre, dice la palabra, te asolará, te arrancará de tu morada, te sacará, ya no quedará vestigios de aquel hombre que hacía lo malo, será desarraigado, será quitado, esparcido por la tierra, no quedará nada de él. Es decir, la mentira llegará a su fin. Aquello que parecía que lo alcanzó. Aquel que dice, bueno, lo que pasa es que a mí esto de estar solamente con mi esposa no me divierte. Yo necesito salir con amigos, andar por ahí. Soy joven todavía. Bueno, llegará el momento de que la mentira te destruirá. Llegará el momento que verás el daño que produce la mentira, cómo carcome tus huesos y cómo llegará el momento en que destruya todo a su paso. Dice, pero si fue una mentira inocente nada más, fue un pequeño engaño nada más, y muchas veces así se comienza, así se empieza. El experto en mentir tiene que recordar cada mentira, porque llegará un momento donde pasará el tiempo, la gente le demandará, ¿te acordás lo que dijiste aquella vez? Y si vive mintiendo, ¿qué se va a acordar? Miente constantemente. Debe acordarse cada historia, cada engaño, cada mentira. Pero David tenía bien claro que, a pesar de que estaba siendo perseguido, a pesar del daño que había generado, las misericordias del Señor son continuas. Las bendiciones de Dios para con sus hijos son para siempre. No será una bendición como la de este hombre un momento, o lo que él creía una bendición, o lo que él se jactaba de que era una bendición. Era un desastre lo que había hecho, pero él consiguió lo que quería. Así hay personas que buscan escalar en el poder para conseguir lo que quieren, buscar un lugar en la política, lo que sea. Pero ¿qué los impulsa? Los impulsa el ayudar a los demás, el buscar el bien de la humanidad, el buscar el bien de la comunidad. Para nada, solamente su bolsillo, solamente lo que les interesa a ellos, nada más. ¿Y qué harán para alcanzarlo? Mentir, engañar, amar la mentira, abrazar la mentira como una herramienta. Si hay un prejuicio que todos tenemos, es que los políticos son mentirosos y que utilizarán toda clase de mentiras para escalar a donde quieren. Ni bien comienzan, dicen, si tú me votas, yo haré esto y lo otro, y todavía no saben si siquiera van a tener el poder para hacerlo, si van a tener los recursos para hacerlo. Pero prometer es fácil, hablar es fácil. Dios no aprueba ese tipo de conducta o ese tipo de persona que vive de esa manera. Entonces dice la palabra, por tanto Dios te destruirá para siempre.
Llegará el momento donde el impío será juzgado. Llegará el momento donde el impío, aquel que hace y comete pecado, será cortado, será raído de la tierra. Te asolará, te arrancará de tu morada, te arrancará de tu lugar, del lugar donde tú habitas. El Señor te arrancará de ese lugar, dice la Biblia. Te desarraigará, serás desarraigado para siempre. Quitará tus raíces de ese lugar. Mas dice el Señor, verán los justos y temerán. Se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza. Al mirar los justos esta escena, al mirar los justos el tiempo donde el Señor hará justicia, y el Señor pagará a cada uno conforme a su obra. Los justos mirarán y dice que se sonreirán. Mirarán a aquellos que en un momento buscaron dañarlos, buscaron hacer el mal, y parecía que habían vencido y que habían obtenido lo que querían, se jactaron, se creyeron mejores. Pero dice la palabra, verán los justos y temerán. Se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza. ¿Qué es lo que puso? ¿Cuál es el error? Poner por fortaleza los bienes materiales. Poner por fortaleza las riquezas, los bienes, y no a Dios. Para este varón, para él fue poner su fortaleza en lo que podía obtener en la ganancia, sin entender que los bienes son pasajeros, que perecen, pero la voluntad de Dios, la palabra de Dios es la que permanece para siempre. Y debemos buscar hacer la voluntad del Señor. Al final del camino, en esta historia, entre impíos que aman la mentira y que destruyen con sus lenguas y hacen agravio y aman el mal y le dan la espalda a Dios, dice el Señor, pero de ellos no será contada su heredad. No habrá memoria de ellos. Serán desarraigados para siempre, destruidos. Pero los justos, aquellos que permanecen en el Señor, aquellos que han puesto su fortaleza en Dios, y Dios fue su amparo en medio de los tiempos difíciles, de los momentos duros, Dios fue aquel que sostuvo su mano. En los momentos de dificultad no se alejó de Dios, sino que se aferró más a la palabra de Dios. Dice la palabra, en aquel momento los justos temerán, reirán de él, diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Así podemos ver la sociedad de hoy en día. Hombres que no confían en Dios, no confían en la fortaleza de Dios, sino que ponen toda su confianza en los bienes materiales. Hoy escuchaba a un hombre muy famoso que hizo uno de los inventos más revolucionarios de este mundo. Llegar en su vida al lecho de muerte con un cáncer terminal y darse cuenta que el valor de la vida es completamente distinto a lo que él podía percibir cuando todo estaba bien. Cuando no había una enfermedad terminal, él podía pensar que cuanto más bienes, más lujos, más ostentosidad, más feliz sería. Pero ahora se daba cuenta que sus muchos millones de dólares no podían salvar su vida de esa enfermedad. Tenía el dinero para pagar el médico más caro, el tratamiento más costoso, la clínica más importante del mundo, los mejores especialistas, aún a científicos para que hicieran una investigación a ver si podían atender su caso, pero aún así nada pudo salvar su vida, porque había puesto su fortaleza en los bienes, había puesto su fe y se había apoyado en sus riquezas y no en Dios, en la multitud de su riqueza, en lo que había hecho, en lo que él podía jactarse. Yo he hecho esto, he conseguido lo otro, soy una persona famosa, he adquirido bienes. Pero llegó el momento donde ninguna de esas cosas le sirvió. ¿Con qué podrás pagar la vida? ¿Qué dará el hombre por su vida? ¿Con qué podrás pagar para hoy obtener una sanidad?
Hay lugares donde le dicen a la gente, si tú pactas con dinero, entonces Dios te sanará. O sea que hay un precio para sanarse. No existe tal cosa. Dios es aquel que tiene la voluntad. Él puede hacerlo, pero está dentro de su perfecta voluntad si lo hará o no. No hay un precio por nuestra vida, salvo el que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Pero no hay un precio el que tú puedas. Si hoy tú tienes una enfermedad terminal, no hay un precio que tú puedas dar por tu vida. Ahora dependerá de en quién confíes y quién sea tu fortaleza. Dios o el dinero que tienes. Dios o los reconocimientos que tienes en esta vida, en esta sociedad. Dice la palabra del Señor, se mantuvo en su maldad, se mantuvo haciendo lo malo, no reconoció el error, no se volvió atrás. Ahora podemos decir, pero en esta historia, este edomita, Doeg, no tuvo la oportunidad de hacer las cosas bien. ¿Acaso fue el error de él haberle dicho a Saúl dónde estaba David? Cuando Saúl manda a llamar al sacerdote y el sacerdote le explica, él podía haber dicho, disculpe, oh rey. El sacerdote dice la verdad, él no sabía lo que David le estaba diciendo. Yo omití esa parte, él no es culpable de eso, David lo engañó para obtener eso. Pero él cayó, y cuando le dieron la orden de que le quite la vida, les quitó la vida a todos, y a sus familias, a sus hijos, a todos, sus animales, no dejó nada. No le importó hacer lo que él tenía que hacer para conseguir lo que quería. Entonces, el sentimiento que tiene una persona cuando recurre al ocultismo, no le importa si la otra persona lo ama. Dice, yo voy a ir y voy a hacer un trabajo para que me ame, para que vuelva conmigo. No le importa si la persona lo ama o no, es enfermizo. Él quiere obtener lo que sea y no le importa que la otra persona sea infeliz con tal de que él sea feliz. El amor es totalmente diferente. En el amor uno relega su felicidad para que la otra persona pueda ser feliz, para que la otra persona pueda estar bien. Ese es el amor verdadero. No es ese amor enfermizo que estarás conmigo o no estarás con nadie, o serás feliz conmigo o no serás feliz con nadie, o me darás un hijo a mí o no tendrás hijos con nadie más. Hay personas que han actuado de esa manera, pero dice la palabra, llegará el momento donde serán cortados, llegará el momento donde el Señor juzgará a cada uno por lo que ha hecho. Pero dice la palabra, versículo 8, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. David dijo, Señor, yo estoy como un olivo verde. Aún a pesar de todo lo que estaba sucediendo, todo lo que estaba pasando, David dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. El olivo representa la unción, y en este caso es una unción fresca. Es un olivo, uno de los árboles más longevos, que más años pueden vivir. Pero allí estaba un olivo verde, un olivo que podía tener fruto abundante, una savia nueva, una unción fresca de Dios. Y estaba en el lugar correcto, estaba en la casa de Dios. Él dijo, a pesar de todo lo que pueda pasar, yo estoy firme y yo estoy plantado como un olivo verde, como un olivo que trae bendición, como un olivo que está lleno de la unción de Dios, del resguardo de Dios en su vida. Estoy en la casa de Dios, mientras que el impío está lejos de Dios, lejos de la voluntad de Dios, en medio de las dificultades. David dice, yo soy como un olivo que está plantado en aquel lugar. Y un olivo verde, nuevo, joven, con toda su fortaleza, con mucho más para dar, con una unción del Señor, con una fe fresca, una fe que todo lo cree, una fe que confía en Dios más allá de cualquier dificultad o circunstancia. Por eso él dijo, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre.
podrán levantarse contra mí, podrán hacer lo que sea. Podrá el enemigo sitiarme y ponerme toda clase de trampas. Podrá decir mi enemigo lo vencí, pero él dice para siempre, eternamente, la misericordia de Dios será mi confianza. Yo confío en la misericordia de Dios eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Ahora, David había terminado con este problema. Ya el problema estaba solucionado de ninguna manera. David se encontraba en esa dificultad. Se encontraba huyendo, siendo perseguido. Estaba ocurriendo. Pero él dice, Señor, te alabaré porque lo has hecho así. Te alabaré, Señor, porque al final de todo, aquel que teme a Jehová, aquel que bendice a Dios, aquel que busca hacer lo bueno, tendrá la victoria. El Señor lo sacará a bendición. El Señor multiplicará su casa, multiplicará su vida, lo llenará de bendición. ¿Cuántos pueden creerlo en esta noche? ¡Aleluya! ¿De cuáles serás? ¿De los que no pueden dejar de mentir? ¿De los que no pueden alejarse de hablar cosas que no sean de Dios? ¿Los que no pueden dejar de difamar, de mentir, de engañar, de hablar de los demás, de buscar el engaño constantemente? ¿O de aquellos que están plantados en la casa de Dios? Aquellos que están parados firmes en la roca, aquellos que buscan la bendición del Señor constantemente, aquellos que nada podrá moverlos de la voluntad del Señor y le darán gracias a Dios y eternamente y para siempre, aquellos que ponen su fortaleza, su esperanza en Dios por siempre, aquellos que aunque vengan dificultades a su vida no se moverán, no se correrán, porque entienden que el mejor lugar donde pueden estar en medio de las tormentas es al lado de Cristo. En medio de las dificultades. Y dice el salmista, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Señor, yo esperaré en ti. Esperaré en tu justicia. Esperaré, Señor, el momento en que tú me salves. Esperaré el momento en que tú me rescates. Esperaré el momento, Señor, en que cada uno será juzgado según su vida. Sé que quizás en este partido parece que voy perdiendo, pero al final del camino la Escritura me dice que venceré. Al final del camino, en la espera de Dios y el estar plantado en el lugar correcto, me dará la victoria. En lo que hoy la gente y la sociedad puede ver de ti y decir, no, pero tú eres una persona fracasada. Al final del camino las cosas serán diferentes. Serán distintas para los que buscan a Dios. Serán distintas para los que amen la verdad. Alguno dirá, pero mi prioridad fue otra cosa. Hacer negocios, crear empresas, estar en otras cosas. Bueno, hace algún tiempo atrás hablaba con un varón que está abriendo negocios y empresas por todas partes. Y le hablaba acerca de que uno quizás podría hacer o emprender tal cosa. Pero él me dijo, mira, lo que tú haces es más importante. Lo que tú haces tendrá un gran premio, una gran bendición. Él, sin estar en la iglesia, sin conocer las Escrituras, entendía que la labor que hacemos como hijos de Dios tiene mayor recompensa, tiene mayor valor, mayor estima, mayor precio. Que todos los bienes que el hombre pueda acumular, que todo lo que el hombre pueda hacer para llenar su ego o su orgullo, al final del camino, dice el Señor, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. David dice, Señor, yo te esperaré en tu nombre porque es bueno. Señor, tú eres bueno, tus misericordias son para siempre. Tus misericordias, Señor, son eternas. En pocas palabras, lo que David te estaba diciendo es lo que yo estoy haciendo aquí trascenderá a la eternidad. Yo estoy plantado como un olivo que tiene mucha vida todavía, pero los mentirosos, los engañadores serán cortados rápidamente. Su vida se terminará rápidamente.
mas los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, dice la Escritura. Los jóvenes muchas veces flaquean y caen, se cansan en el camino. No se trata de qué tiempo, qué edad tú puedas tener, sino de los que esperan en el Señor. Esos son los que tendrán nuevas fuerzas. Los que en medio de estar débiles y de sentirse que ya no pueden más, esperan en el Señor. La Escritura dice que el que ha de venir vendrá y no tardará. Él cumplirá su promesa en tu vida. Tú tienes la oportunidad de abrir tu corazón a Dios, de recibir a Cristo en tu vida como cada uno de nosotros lo ha hecho. Los que están presentes aquí o los que están escuchando este mensaje a través de cualquier medio digital o las redes sociales, que puedas abrir tu corazón al Señor y repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis errores. Señor, ayúdame a seguir. Ayúdame a bendecir tu obra. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz y por hacerme un hijo tuyo. Te doy gracias, Señor, y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios, iglesia. Aleluya. Bendito